Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a su familia, a sus seres queridos, manteniéndose en casa, cuidándose del virus y no saliendo de sus hogares solo cuando sea estrictamente necesario. En la clase de hoy vamos a ver cómo calcular la distancia recorrida y la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La vez anterior vimos cómo calcular la aceleración, ¿ya? La aceleración dijimos que es la variación de la velocidad en función del tiempo. Cuando la velocidad cambia, ya sea aumenta o disminuye, se dice que el cuerpo o el móvil se mueve con una aceleración. Esa aceleración puede ser constante, pero en el caso que estamos estudiando, esta aceleración es constante. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme acelerado o uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir uniformemente? Que su cambio o la razón de cambio de la velocidad es constante y es a razón de la aceleración. O sea, la aceleración me va a indicar a mí cuánto va cambiando la velocidad del cuerpo. Entonces ahí ustedes tuvieron que hacer varios ejercicios relacionados solamente con la aceleración, calculando aceleración. Hoy nos vamos a enfocar en calcular la distancia que recorre un cuerpo cuando tiene una aceleración constante y también la velocidad. Entonces vamos a revisar el texto de estudio. Aquí tenemos nuestro texto de estudio de forma digital y vamos a leer esta parte que dice: ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Si un automóvil que se desplaza en línea recta presenta una aceleración constante, o sea, aumenta el valor de su velocidad a un mismo ritmo, ya eso significa que tiene aceleración constante, entonces podemos afirmar que posee un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También lo conocemos como MRUA. Entonces aquí tenemos un automóvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Durante todo el movimiento la aceleración se mantiene constante. Ya estos vectores acá, estas flechas rojas, se denominan vectores. Significa que el tamaño de la flecha es la misma. Si nos pudiéramos medir con una regla, vamos a observar que el tamaño de la flecha es la misma. Entonces eso quiere decir que la aceleración es constante. Pero la velocidad cambia a una tasa constante. O sea que esa tasa es a razón de la aceleración. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que la velocidad va cambiando. Entonces aquí tenemos cómo es el gráfico del cambio de posición del cuerpo en función del tiempo. El gráfico de la posición en función del tiempo resulta ser una curva similar a la siguiente. ¿Por qué similar a la siguiente? Como su velocidad va cambiando constantemente, o sea, la distancia que recorre entre un intervalo de tiempo y el siguiente intervalo de tiempo es mayor. La distancia que recorre en esta posición en relación a esa en ese tiempo es menor a en esta posición que en esta. O sea, cuando un cuerpo se mueve con aceleración constante, la distancia que recorre es cada vez mayor. ¿Ya? O sea, por ejemplo, de 0 a 1, si recorre una cierta distancia, de 1 a 2, esa distancia va a ser mayor. Y va a ser mayor a razón del cuadrado del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representa la velocidad en función del tiempo en un MRU? Se representa de la siguiente forma.
En el gráfico, la pendiente de la recta corresponde a la aceleración. ¿Ya? Ahí podríamos calcular la pendiente de la recta y vamos a obtener el valor de la aceleración. Al igual que en el MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, el área delimitada entre la recta y el eje horizontal corresponden al desplazamiento, o sea, a esta área que está aquí en color verde y celeste corresponde al desplazamiento. Si nosotros calculamos el área de este rectángulo y el área de este triángulo que aparece aquí y recordamos las fórmulas del área de un rectángulo y el área de un triángulo, vamos a obtener la distancia recorrida. Recordemos que el área de un rectángulo es la base por la altura y el área de un rectángulo, de un triángulo, perdón, es la base por la altura dividido en 2. Si se fijan aquí, hay dos triángulos. Entonces, dos triángulos rectángulos forman un rectángulo. Entonces, por eso es base por altura dividido en 2. Finalmente, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a obtener la fórmula de distancia recorrida como la siguiente. La distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por delta t, que viene siendo el tiempo, más un medio, o también podemos anotarlo como 0,5, multiplicado por el valor de la aceleración y multiplicado por el tiempo al cuadrado. O sea, está elevado a una potencia de 2. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una potencia de 2, cada vez que yo voy aumentando un número, aumenta al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo el tiempo igual a 2, sería 2, después sería 4, después sería 4 por 4, 16 y así sucesivamente. Y es por eso que la distancia cada vez se dispara más. Si se fijan acá en el gráfico, entre un tiempo y otro es una cierta distancia y después se dispara y se dispara. O sea que mientras más tiempo, más va a ser la distancia recorrida. El gráfico de aceleración no tiene una variación, ya como esa aceleración constante va a ser una línea recta paralela al eje del tiempo, indicando que la aceleración no varía, siempre se mantiene en el mismo valor. Y acá tenemos la fórmula para la velocidad. ¿Ya? Tenemos, estos son algunos modelos que se desprenden de el análisis del gráfico de velocidad versus tiempo, de este gráfico, que en este caso no vamos a entrar en detalles, sino que solamente a utilizar la fórmula para poder resolver algunos ejercicios. Entonces, a continuación se presentan los modelos matemáticos más característicos del MRUA. Velocidad final, va a ser la velocidad última o la velocidad que yo quiero analizar en un cierto tiempo, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es la fórmula que yo voy a ocupar para calcular la velocidad. Esta otra fórmula es una fórmula que no vamos a utilizar por ahora, pero sí la voy a mencionar, que es la fórmula para calcular velocidades finales cuando no tenemos el tiempo. Es una fórmula independiente del tiempo, que depende de la distancia recorrida. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración. Ya ahí no, recuerden que cuando no hay un signo entre dos letras o entre un número y una letra, hay un signo de multiplicación. Y acá por delta x, donde delta x es la distancia recorrida. Y la fórmula para calcular la distancia recorrida, que podemos denominarlas como d por distancia o como x, generalmente por x porque
vamos a considerar que todo el movimiento es en horizontal y el eje horizontal es el eje X. Entonces XF, que sería la distancia final o la posición final, es igual a la velocidad inicial, a la posición inicial. Si es que no se encuentra en el origen de nuestro sistema de referencia, tenemos que considerar la posición inicial. Cuando el movimiento parte en el origen del sistema de referencia, no es necesario poner esto. Generalmente los ejemplos o los ejercicios que vamos a realizar no vamos a considerar, o sea, todos los movimientos van a comenzar en el origen del sistema de referencia. Por eso no vamos a utilizar mucho eso. Si es que existiera un ejercicio donde necesitamos poner la posición inicial, lo vamos a poner. Entonces, XY, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo. Recuerden acá que muchas veces no nos dan la velocidad inicial porque nos dan otro dato oculto. O sea, está oculta la velocidad inicial cuando nos dicen un móvil parte del reposo. Cuando nos dicen eso es porque la velocidad inicial es 0. Velocidad inicial por tiempo más un medio, ya un medio o también 0,5 por la aceleración, ahí va incluido el dato de la aceleración, y por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula y esta fórmula son las fórmulas que vamos a utilizar, más la fórmula que vimos la semana pasada, que es para el cálculo de la aceleración. Algunos ejemplos de movimiento con aceleración constante es la caída libre y el lanzamiento vertical. Ya son ejemplos, son movimientos que tienen aceleración constante. Ya Galileo Galilei se dedicó a estudiar la caída de los cuerpos y observó que todos los cuerpos, independientes del tamaño, caían de la misma forma. Entonces él le llamaba la atención que una piedra grande o una piedra pequeña, los dos llegaban al mismo tiempo a la superficie de la Tierra o al suelo. ¿Ya? Entonces vamos a leer esta historieta. Dice: alrededor del año 1620, Galileo estudió la caída de los cuerpos. La caída de un cuerpo es un fenómeno que ocurre muy rápido, por lo que es muy difícil de estudiar. Hagan el ejercicio, dejen caer un cuerpo, va a ser bastante rápido. Un cuerpo que cae por un plano inclinado es un fenómeno similar a la caída libre. La ventaja es que ocurre más lentamente. Para estudiar la caída libre de un cuerpo, Galileo tuvo que recurrir a planos inclinados. Él dedujo que en este fenómeno la posición y cambiará de forma proporcional al cuadrado del tiempo. La caída de los cuerpos se debe a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre ellos, que se encuentra en la cercanía de la superficie y en un movimiento con aceleración constante. Aceleración de gravedad igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo que es un ejemplo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces lo que Galileo hizo fue poner planos inclinados para poder estudiar el movimiento de los cuerpos que se deslizaban por el plano, y a su vez fue aumentando el ángulo de inclinación, y después él pudo extrapolar que un plano inclinado era lo mismo que una caída libre, y la aceleración con que caen los cuerpos es la aceleración de gravedad, que en la superficie terrestre es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Todos los planetas tienen su gravedad, ¿ya? La Luna también tiene su gravedad, el Sol y los otros planetas, Marte, Júpiter, Saturno, todos tienen su gravedad. La Luna es menor que la Tierra, ¿ya? Por eso que cuando se ven videos de los astronautas se ven como que andan volando. Eso es porque la gravedad de la Luna es mucho menor
a la de la Tierra. En Júpiter, la gravedad de Júpiter es mucho mayor. Quizás si pudiéramos ir a Júpiter, no nos podríamos ni mover. Entonces, la caída libre, cada vez que un cuerpo es dejado caer por cierta altura, su velocidad inicial es cero. Por cada segundo de caída, el cuerpo incrementa en 9,8 metros por segundo la magnitud de su velocidad. O sea, entre un segundo y otro, la velocidad va aumentando en 9,8, 9,8, 9,8. Y el lanzamiento vertical puede ser hacia arriba, ascendente o descendente. Cuando es ascendente, es un movimiento uniformemente retardado, porque la gravedad, como lo vemos acá, apunta para abajo y yo lanzo el balón hacia arriba, el cuerpo va disminuyendo su velocidad en 9,8 metros por segundo en cada segundo. Ya llega hasta su altura máxima, donde su velocidad es cero, y comienza a aumentar su velocidad y hacer una caída libre. Para efectos de cálculos, las ecuaciones utilizadas son las mismas que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que cambia es en la aceleración, que es constante y ya la sabemos, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, la aceleración corresponde a la aceleración de gravedad. Y cambia acá, en vez de X ponen Y, porque está en el eje vertical, y el eje vertical generalmente lo nombramos como Y. Importante, dice, en la caída libre de un cuerpo se debe considerar la velocidad inicial es cero, además de despreciar el roce con el aire y del empuje. Como nosotros estamos inmersos en una burbuja de aire, ya por eso se desprecia el roce y el empuje. Es como que si nosotros estuviéramos dentro de el mar, pero de aire, ya por eso ahí también existe el empuje. Entonces, ¿por qué tenemos que despreciar esto? Porque si nosotros hacemos el experimento de lanzar un martillo y lanzar una piedra, no van a caer los dos al mismo tiempo. O lanzar un martillo o una pluma, ya la pluma va a demorar en caer debido al roce, pero el martillo va a caer como cualquier objeto. Pero si nosotros nos sacamos el aire o nos vamos a la luna, que fue lo primero que hicieron los astronautas cuando llegaron a la luna, lanzar un martillo y una pluma, dejarlos caer, o sea, soltarnos, no lanzarlos. Caída libre significa que se deja caer. Los dejan caer y los dos cuerpos caen y llegan a la superficie lunar al mismo tiempo. Bien, vamos ahora a observar la guía que preparará Bada hoy para estos días de trabajo. Entonces, en la guía tenemos un resumen o las mismas imágenes que aparecen en el libro, así que si es que no tienen el libro pueden leer acá este texto que aparece aquí. Y lo más importante, que acá están las ecuaciones que vamos a utilizar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, donde en cada ejercicio tienen que calcular la aceleración, la velocidad y la distancia. Si ustedes se fijan, los ejercicios son los mismos ejercicios de la vez anterior. Lo único que agregamos el cálculo de la velocidad y el cálculo de la distancia. Entonces ya tienen
un tercio de la tarea hecha, porque ya hicieron ustedes el cálculo de la aceleración. Vamos a ver un ejemplo, cómo se determina o cómo se trabaja este tipo de ejercicios. Así que vamos a la pizarra. Bien, muchachos, ya estamos acá en la pizarra y vamos a leer el ejemplo. Dice el ejemplo: un cohete parte del reposo con una aceleración constante y logra alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros por segundo. Calcular: A. La aceleración. B. La velocidad a los 10 y 20 segundos. Y C. La distancia recorrida en 30 segundos. Entonces lo primero que hacemos es anotar los datos, ¿ya? Entonces, la velocidad inicial, como en el ejercicio lo dice, la velocidad inicial es 0 porque el cuerpo parte del reposo, ¿ya? Entonces, velocidad inicial 0. Velocidad final son los 588 metros por segundo. Y el tiempo, que delta t sería igual a 30 segundos. Entonces, el primer paso es calcular la aceleración. Si recordamos, la aceleración media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo, o delta t. Entonces, reemplazamos los valores. Velocidad final 588 menos velocidad inicial 0 es igual a, dividido por 30 segundos. 588 dividido en 30 nos da una aceleración de 19,6 metros por segundo al cuadrado. Ese dato, 19,6 metros por segundo, yo lo tengo que guardar. Entonces yo lo voy a dejar acá dentro de mis datos ahora. 19,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué lo voy a guardar? Porque me va a servir para calcular los otros dos ejercicios, la letra B y la letra C. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá y me voy a la letra B. La letra B me dice la velocidad a los 10 segundos. ¿Ya? Vamos entonces a ver la fórmula de velocidad, que es igual a la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Pueden poner aceleración media o solamente A. ¿Ya? Entonces, ahora el tiempo es el tiempo de 10 segundos. Entonces sería velocidad final es igual a velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que son 19,6, multiplicado por 10 segundos. 19,6 por 10 me da una velocidad final de 196 metros por segundo. Esa es la velocidad que alcanza el cohete a los 10 segundos. 196 metros por segundo. Entonces ahí tenemos una parte de la letra B. Ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a mantener la fórmula ahí y vamos ahora a reemplazar. La aceleración sigue siendo la misma, 19,6 por 20.
Ahora 19,6 por 20. Y eso me da 392 metros por segundo. Esa es la velocidad que alcanza el cohete en 20 segundos. Entonces ya tenemos lista la parte B de la pregunta. Y finalmente vamos a la letra C, que me piden calcular la distancia recorrida. En este caso vamos a ocupar como XF. XF, si miramos nuestra guía, es igual a XI más BI por T más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? XI no nos dicen, pero vamos a asumir que XI igual 0. Vamos a asumir que el cohete parte en el origen del sistema de referencia. Entonces XI es igual a 0. Y la velocidad inicial también es 0. Entonces, si la velocidad inicial es 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Es una regla matemática. Entonces, esto es 0 y esto también es 0. Entonces se nos simplifica a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, un medio por 19,6 y por 30 al cuadrado. Entonces tenemos primero que sacar ese cuadrado. 30 al cuadrado es lo mismo que 30 por 30 y eso nos da 900. Entonces tenemos un medio por 19,6 por 900. Y ahora podemos multiplicar 19,6 por 900. Eso me da 17.640 y eso lo dividimos por 2, ¿ya? Porque acá nos daría el resultado de estos dos, que es 17.640, y eso multiplicado por 1 y va a ser 17.640 y eso dividido en 2. Entonces finalmente XF es igual a 17.640 dividido en 2. Y eso nos da 8.820 metros. O sea, el cohete recorre una distancia de 8.820 metros. Bien chicos, como vimos en la pizarra, el movimiento del cohete es un movimiento con aceleración constante, con una aceleración de 19,6 metros por segundo al cuadrado y recorre una distancia de 8.820 metros en 30 segundos. O sea que el cohete, cuando tiene una aceleración de 19,6, él recorre una distancia de 8.820 metros en 30 segundos. De esa forma se hacen todos los ejercicios que van en la guía, así que tienen que aprender a aplicar la fórmula de la misma forma que lo hice yo en este video, y cualquier consulta, duda, me la hacen llegar a través de los comentarios de la plataforma o a través de el correo electrónico, y ahí para aclarar sus dudas. Bien muchachos, espero que se encuentren bien, que se sigan cuidando
para que podamos encontrarnos cuando la autoridad sanitaria así lo determine. Y si no, nos vamos a seguir viendo a través de videos y trabajando mediante guías. Que estén muy bien, cuídese y cuiden también a sus seres queridos.